amigas, amigos, me da mucho gusto estar aquí en Nacajuca, en este centro coordinador indigenista Chontal, aquí donde inicié a trabajar como servidor público desde 1977. Fui director de este centro coordinador indigenista Chontal de 1977 a 1982, 6 años. Y es un tiempo, una etapa muy aleccionadora para mí. Es la etapa de aprendizaje más importante que he tenido en mi vida pública. Aquí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. En esta región Chontal, antes había en esta región y en Tabasco mucho racismo. Recuerdo que cuando el antropólogo Salomón Natmat del INI Nacional vino a fundar este centro coordinador en 1973, el gobernador de ese entonces le dijo: antropólogo, pero ¿cómo va a haber un centro indigenista si en Tabasco no hay indios? Imagínense el nivel de racismo, de desprecio, de discriminación que existía cuando los chontales son la verdad más íntima de Tabasco. Aquí nació, en Tabasco floreció la gran cultura olmeca, la cultura madre. Se creó en 1973 el Centro Coordinador Indigenista Chontal y yo llegué a dirigir este centro, decía, en 1997, pero antes, en 1995, acompañé al maestro Carlos Pellicer en su campaña como senador por Tabasco. Después de Carlos Pellicer, para decirlo con claridad, todos los dirigentes o artistas, creadores, somos de segunda, porque el maestro Pellicer era un hombre excepcional, el tabasqueño más importante que ha habido en nuestra historia. Me acuerdo que en la gira por Nacajuca, en ese entonces, 1975, un maestro que estaba preocupado por la pobreza, por el abandono de las comunidades indígenas, en una reunión de consulta donde se hacían planteamientos
para el bienestar de los pueblos. Ese maestro dijo que la opción, la alternativa para sacar adelante a los chontales era la apicultura, para producir miel. Y cuando le tocó hablar al maestro Pellicer, dijo, entre otras cosas, ni con toda la miel del mundo se podría endulzar la amargura del chontal. Ese poeta, Carlos Pellicer, decía que como senador iba a ser senador de los chontales, iba a crear un fideicomiso, porque él tenía una colección de pinturas, entre otras obras de arte, tenía una colección del gran pintor, paisajista José María Velasco, y estaba valuada esa colección del paisajista José María Velasco en 7 millones de pesos en aquel entonces. Y la intención era vender esas pinturas para crear un fideicomiso y ayudar a las comunidades. Y yo iba a ser el encargado de ese plan, de ese fideicomiso. Sucedió de que asaltan su casa en México y le roban las pinturas, que hasta la fecha no se sabe en qué colección privada están, si están en México o están en el extranjero. Pero eso le produjo a él mucha tristeza y al poco tiempo murió. Y como por él había yo conocido al ingeniero Leandro Rovirosa, que salió de candidato a la gobernatura de Tabasco y había estado de secretario de Recursos Hidráulicos en el gobierno federal. Y cuando muere el maestro, yo muy triste recibo el ofrecimiento, la invitación de ser director del Centro Coordinador Indigenista Chontal. Y acepto. Y así llegué. Y a trabajar en las comunidades, en Tucta, en Mazatiupa, en Tapotzingo, en Guaitalpa, en San Isidro, en San Simón, en Tecoluta, en Guatacalca, en Olcuatitán, en Ojeacaque, en Tamulté de las Sabanas, en Centla, en Cuauhtémoc, en Quintingaraos, en San Carlos, Macuspana, en Montegrande, Jonuta, en todos los pueblos chontales. Y a iniciar programas de desarrollo. Aquí nació el crédito ganadero a la palabra, salió de esta cabecita. Los camellones chontales, se compraron tierras buenas, ranchos, porque los pueblos tienen muy poca tierra alta, aprovechable. Es tierra
pantanosa, son tierras bajas, y se compraron ranchos para entregar la tierra a los campesinos. Y se impulsó mucho la educación. Me tocó fundar la primera secundaria aquí en Mazatiupa, la secundaria Cuauhtémoc. Me tocó crear centros de salud. Me tocó impulsar mucho la educación bilingüe aquí en la zona Chontal. Me tocó crear los albergues para estudiantes indígenas y me tocó fundar la XENAC, la voz de los chontales. Y muchas cosas. Estaba yo ahora recordando porque la compañera, fíjense el tiempo que ha pasado, ella no nacía, pero es de la comunidad de Belén. Y le estaba yo platicando que hicimos allá unas viviendas. Les voy a contar a ustedes esta historia. No me va a llevar mucho tiempo. Miren, el ingeniero Rovirosa era un hombre bueno, que paz descanse, y quería ayudar. Y nosotros estábamos, pues, al 100, si ahora estamos al 120, imagínense cómo estaba. Y le insistía y le insistía, ya saben también cómo soy de perseverante, de que nos ayudara con un programa de vivienda, porque estaban muy mal en ese entonces las casas. Ustedes saben bien que la casa de guano, bien hecha, con paredes de jaguarte, bien tejido el guano, la palma con tatuán, que es el que se utiliza. Esto ojalá y no se olvide. Bueno, es fresca y es muy de estas tierras, es la arquitectura prehispánica, pero no había palma, no había guano y estaban mal las casas, entraba el agua, no había piso de cemento, el fogón a ras de tierra y una situación muy difícil. Entonces le llevaba yo fotos al ingeniero, le decía, mire cómo está, ayúdenos. Me acuerdo bien que le propuse, miren, si aporta el gobierno del Estado 26 millones de pesos, me comprometo a que vamos a hacer 500 casas de aquel entonces. 26 millones, 500 casas. Pero como él era ingeniero, yo estaba joven y posiblemente no me tenía confianza en lo que tenía que ver con la construcción, me decía, no, háblalo con el director de obra pública. Y claro que al director de obra pública pues no le interesaba venir a hacer las casas. Estaban haciendo Tabasco 2000, grandes construcciones. Y como no me hacían caso, regresaba yo con el ingeniero. Hasta que me dice, bueno, dices tú que vas a construir 500 casas con 26 millones y que la vas a hacer en 10 meses, las 500 casas.
vamos a hacer un trato. Me dice, te doy 10 millones y en 4 meses me entregas 200. Y si en 4 meses entregas 200, te doy 16 millones restantes para que hagas las 300 que faltan. ¿De acuerdo? De acuerdo. 200 casas, 10 millones en 4 meses. Y vámonos. Y aquí, junto a este centro, se puso un almacén de grava y de materiales de construcción. Y con la gente de las comunidades que daban la mano de obra, empezamos a trabajar. Antes de los 4 meses, 3 meses y medio, lo fui a ver. Le dije, ya vaya a inaugurar las 200 casas, porque ya necesito que nos dé el resto para seguir adelante. Y a partir de ahí, ¿saben cuántas casas hicimos? Más de 3,000 en el tiempo que fui director de el INE. Y le contaba yo a la compañera, y seguramente su papá y los más maduros, no viejos, lo saben, una noche, porque se usaba un volteo que teníamos todo el día, y venían los de Belén de que no les había llegado el material, y una noche pedí las llaves del volteo y les dije a los de Belén, vénganse, y con pala cargamos el volteo, 12 o 15 viajes de aquí a Belén, ya a la orilla del río antes de Ojiacaque. A las 6 de la mañana le entregué la llave al turno que le correspondía. Ahí está ya el material. Ya. Bueno, vengo a decirle ahora que va a hacer lo mismo, por eso estoy aquí, porque vengo a decirles que vamos a ayudar. Ya no voy a manejar yo el volteo, pero ya le pedí al secretario de Desarrollo Urbano, a Román Meyer, que está aquí, que ya haga el plan para mejorar el desarrollo, esto es, para mejorar las calles, para mejorar los espacios públicos y para que haya vivienda en los pueblos chontales. Ese es el compromiso que él tiene. Y también les digo, me comprometí en Tamulté en la mañana, mediodía, y hago lo mismo aquí con ustedes. Va a venir el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para bajar tarifas y que paguen lo justo por la luz. Nos heredaron un toro viejo, echado, mañoso y reumático. Ese era el gobierno. Ya lo estamos parando al toro viejo y ya lo estamos empujando para que camine. ¿Me van a ayudar a empujar el toro?